Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente en esta mañana, listos para alabar el nombre de nuestro Señor. Esperemos que estén listos en casita para que juntos glorifiquemos el nombre de nuestro buen Dios, el que se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar con tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Buenos días tengan todos, hermanos. Es un placer, un gozo estar reunidos en la presencia del Señor para escuchar su palabra. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, de los versos del 11 al 12. Mateo 24, del 11 al 12. Dice así la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hace casi 2000 años
fue dada esta profecía. En labios de nuestro Señor Jesucristo, advirtiendo lo que iba a marcar el tiempo del fin, lo cual debe de alertarnos a todos y no ignorar esta realidad en los días actuales. Jesús veía dos peligros que amenazarían a la iglesia. El primero habría de ser el peligro de los falsos dirigentes. Un falso dirigente es una persona que trata de propagar su propia versión de la verdad, más bien que la verdad como ésta se encuentra en Jesucristo. Y una persona que trata de vincular, porque también es una persona que trata de vincular a otros consigo misma, más bien que con Jesucristo. La consecuencia inevitable de esto es que un falso dirigente produce división. En lugar de edificar la unidad, produce división. La prueba de cualquier dirigente es si se parece a Jesucristo. Cualquier dirigente. Esa es la prueba. Si se parece a Jesucristo. Segundo, el segundo peligro es el enfriamiento. Hay algunos a los que se les enfriará el amor, dice el Señor en su profecía. Y esto es a causa de la creciente impiedad que hay en el mundo. El verdadero cristiano es aquel que mantiene su fe cuando está o se encuentra en las mayores dificultades, en las circunstancias más descorazonadoras. Se niega a creer que el brazo de Jehová, que el brazo de Dios se haya acortado o que su poder haya disminuido. El enfriamiento espiritual es la condición más terrible y patética que hay o que puede encontrarse entre nosotros los creyentes. La mayoría de nosotros, una y otra vez, y en uno u otro grado, somos culpables de eso. Hay grados de enfriamiento espiritual. Existe la persona que obviamente se encuentra fría, que deja de ir a la iglesia y se separa de todos los demás cristianos. Gracias a Dios, la mayoría de nosotros nunca experimentaremos esto. Pero hay momentos en que nuestro corazón y nuestra forma de pensar se vuelven mundanos. Y es posible que hasta no dejes de ir a la iglesia o no dejes de tener alguna forma externa de religiosidad. Puede todo eso mantenerse, pero el corazón está frío. Enfriarse espiritualmente no significa necesariamente que te emborraches cada fin de semana. Significa que tu corazón no está bien delante de Dios. Eso es lo que significa. Como Demas, que el apóstol Pablo nos cuenta en 2 Timoteo 4:10, Demas estaba amando más al mundo que a Dios. El que se enfría espiritualmente es aquel cristiano cuyo corazón se ha extraviado. Se ha cansado de las cosas de Dios. Se ha cansado de la iglesia. Se ha cansado de la comunión con los hermanos. Se ha cansado de la oración. Se ha cansado de la Biblia. Y sus ojos se han extraviado. Y se extravían hacia los viejos placeres de este mundo. Así que el que se enfría empieza a sentir un anhelo, un deseo por las cosas que Dios prohíbe. Mucho antes de que sus pies se descarríen, los ojos y el corazón del que se enfría se han apartado de Dios. Todo el proceso a menudo es sutil, no es notable al principio. Porque nadie se levanta una mañana y decide apartarse de Dios, sino que lo que ocurre es que dejas de orar un par de días, o tal vez dejas de asistir a la reunión de oración de vez en cuando, o ya dejas de conectarte en internet para escuchar la palabra de Dios de tu pastor, de tu iglesia. Hay ocasiones donde quizás en una fría mañana de domingo te quedas en la cama un poco más de tiempo y pierdes el culto de la mañana.
Es solo esta semana, te dices a ti mismo. Estarás ahí el próximo domingo, por la mañana. Este es el principio del enfriamiento. Se apodera de ti gradualmente. El resultado del enfriamiento es que el cristiano se vuelve desleal, se vuelve informal y extremadamente crítico de los otros creyentes. A menudo se quejará de la falta de comunión y compañerismo en la iglesia y al mismo tiempo se sentirá molesto por los esfuerzos de otros creyentes que tratan de traerlo de nuevo al Señor. La grandeza del amor de Dios es lo que hace la diferencia. El enfriamiento espiritual es un estado terrible. Aflige a Dios. El diablo se regocija, pero aquel que se ha enfriado es aún cristiano. Dios le ama aún. David, que tuvo una horrible experiencia de enfriamiento en el Salmo 51, nos lo cuenta, declara: Dios hará volver mi alma. Y esa es la esperanza, que el que se enfría, Dios hará volver su alma. Dios nunca deja de amar a su pueblo. Y algunos de los pasajes más notables de la Escritura son aquellos en los que leemos cómo Dios se compadece de su pueblo, especialmente del que se ha apartado de él. En estos pasajes encontramos algunas de las descripciones más vivas del amor de Dios. Los dos profetas que fueron utilizados por Dios para expresar este aspecto de su amor fueron el profeta Jeremías y el profeta Oseas. Permítame leerle, o si tiene su Biblia, le invito a que la abra, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3, y daré lectura de los versos del 12 al 19. Jeremías 3, del 12 al 19. Dice así la palabra de Dios. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca de pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Luego, dirige tu atención al libro del profeta Oseas, en el capítulo 1 de los versos del 2 al 3. Acá es donde Dios envía a su profeta a que se casara con la prostituta Gomer. Dice así la palabra de Dios. Oseas 1 del 2 al 3. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esta ilustración, esta parte de la vida más bien del profeta Oseas, habría de servir como una ilustración del amor de Dios para con su pueblo, el que se había prostituido.
el que había dejado el amor de Dios para irse en pos de ídolos. Oseas capítulo 3, verso 1 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oseas capítulo 14, de los versos del 1 al 4, dice de la siguiente manera: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Bendita sea la palabra de Dios. Esta es la grandeza del amor divino. Aún en nuestra frialdad, Dios nos ama y puede restaurar nuestras almas. Dios nos salva por su poder soberano, pero no utiliza este poder para impedir que nos enfriemos. Dios no hace eso. Es responsabilidad tuya y mía, es responsabilidad de todos nosotros los creyentes de avivar la llama que Dios ha puesto en nuestro corazón. Debemos de alimentarla con su palabra, debemos alimentarla en la oración, debemos alimentarla cuando obedecemos, cuando adoramos, cuando le servimos. Así es como uno evita enfriarse, así es como uno tiene el corazón lleno de la presencia de Dios y del fuego de su presencia. Esta es la grandeza, pues, del amor divino. Aún en nuestra frialdad, Dios nos ama y puede restaurar nuestras almas. Dios nos salva por ese poder soberano que tiene, pero no utiliza este poder para impedir que nos enfriemos. El alma redimida es un alma libre, por lo tanto, es un alma responsable delante de Dios y de los demás. Antes de la salvación, solo había esclavitud. Así nos lo dice Efesios en el capítulo 2, de los versos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Pueden buscarlo en sus Biblias para que lean conmigo lo que dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La redención, mis hermanos, nos libera para gozar de Dios y obedecerle, servirle. Para eso nos libera. El Señor quiere que le amemos con un corazón libre. Pero si nosotros nos apartamos y nos enfriamos, Él nos demuestra otra vez la profundidad de su amor. Nos muestra otra vez la voluntad que tiene para perdonarnos y restaurarnos. La restauración es posible, pero solamente es posible sobre la base del arrepentimiento. Aquel que se enfría en el pecado puede sentir lástima por sí mismo, pero esto no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero significa que reconoces que aún si nadie te ve, si nadie sabe acerca de tu pecado, Dios lo sabe. Y tú te apenas, te entristeces por haber ofendido a Dios, por haber herido su amor. Porque más que la ley de Dios es quebrantada, más que eso, es el amor de Dios el que es herido. Por eso es que es algo tan
algo tan profundo que debemos de evitar: herir a quien nos ama, lastimar a quien nos ama. El arrepentimiento, mis hermanos, produce una oración similar a la del rey David en el Salmo 51. Y les invito que por favor busquen conmigo ese hermoso salmo. Salmo 51. Dice así la palabra de Dios. Este es un salmo de arrepentimiento. Es una oración que eleva David al Señor. Y es una oración que viene a ser como modelo para nosotros de qué es buscar a Dios en una oración de arrepentimiento. Dice así su palabra en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermosa oración, una oración de arrepentimiento, una oración donde David acepta su responsabilidad delante de Dios y la confiesa. No presenta excusas, no da explicaciones, simplemente asume la responsabilidad de su pecado y clama a Dios por misericordia. Esa es la clase de oración, mis hermanos, que necesitamos hacer. Esa es la clase de oración con la que debemos de buscar a Dios. Dios siempre escucha este tipo de oración. Y bendito sea su nombre, porque tal como dice su palabra, hará volver mi alma. Y eso es lo que deseamos, mis hermanos, que nuestra alma, si se apartare de Dios, aunque sea un poco, Él la haga volver. Solo existe un lugar al que pueda acudir aquel que se ha enfriado, y es en un espíritu de verdadero arrepentimiento. De nuevo su Dios, que ha prometido: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Él puede restaurar en un momento lo que dijera el profeta Joel, los años que comió la oruga. Joel 2, verso 25. Dice así la palabra de Dios: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Los largos meses o años de enfriamiento que han endurecido el corazón del creyente pueden ser borrados en un momento, y el gozo de la salvación puede ser restaurado instantáneamente. No existe un periodo de prueba, todo ocurre en un momento. Si encuentras que tu espíritu ha empezado a enfriarse,
Ve enseguida a Dios en oración. Pídele que te muestre dónde comenzaste a ir mal. Confiésale tu pecado. Pídele perdón. Él te perdonará y te restaurará. Eso es lo que Él ha prometido. Hermanos, hermanas, debemos de ser cuidadosos en medio de este tiempo de pandemia, en medio de la comodidad del hogar. Debemos de ser cuidadosos, debemos de estar alertas de no enfriarnos, de que nuestro amor no se enfríe. Debemos de estar atentos, debemos de estar vigilantes, tal como el Señor nos lo dice en su Evangelio, advirtiéndonos que debemos de estar vigilantes, orar y no desmayar. Quiero ahora, pues, mis hermanos, clamar a Dios en oración por todos nosotros. Y les invito a cerrar sus ojos y unirse conmigo en oración. Oremos, hermanos. Padre bueno, Padre misericordioso, tú que nos amas de pura gracia, concédenos, Señor, que tu presencia, que es fuego consumidor, arda en nuestro corazón, Señor, para que en ningún momento ninguno de mis hermanos y hermanas, ni ninguno de nosotros, Señor, se le enfríe el amor por ti y el amor por el prójimo. Eso sería nuestra perdición, Señor. Ten misericordia de nosotros, tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que asumamos con responsabilidad la tarea que tenemos por delante, de no permitir que este amor que has puesto en nuestro corazón se enfríe, sino que todo lo contrario, Señor, que tu Espíritu Santo esté presto a sostenernos, esté presto a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, haciéndonos ver cuando comencemos a alejarnos de ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, y llena nuestra alma y corazón de tu presencia. Te rogamos esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Estamos listos una vez más para alabar el nombre del Señor. Hay un pasaje en la Biblia que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y no importa donde usted y yo estemos, nosotros vamos a alabar el nombre del Señor. Amén. Vamos a decirle que Él nos ha hecho libre.